Bueno, pues llegamos ahora a una sesión de investidura solemne que se celebra in extremis, en tiempos de descuento. Y tenemos la investidura del que será el 130 presidente de la Generalitat de Cataluña. Y esta no será la del señor Mas, que nos dijo que daba un paso al lado, y será la investidura del señor Carles Puigdemont. Conocemos su trayectoria como dirigente de Convergència Democràtica de Cataluña frente al consistorio de Girona y que siempre se ha conocido reivindicando el lema político de Jordi Pujol. Algunas ideologías se explican con algunos silencios en este discurso de investidura. No sorprenderé a nadie diciendo que vamos a votar en contra. Nuestra formación, después de esta intervención, verán como una oposición de izquierdas al gobierno anunciado por el señor Puigdemont. Una oposición responsable, sobre todo ante la ciudadanía de Cataluña. Y esto no es una frase retórica, hay que decir que ha costado meses llegar a este desenlace agónico de la investidura, meses de parálisis parlamentaria, meses durante la cual la situación de emergencia social de Cataluña, un país en donde la crisis y las políticas de austeridad han hecho que sea un país más injusto, más pobre y más desigual. Meses durante los cuales no se ha podido celebrar en tiempo útil un pleno extraordinario para debatir de las medidas más urgentes que exigen estas situaciones. Esta Cámara no ha podido interpelar ni fiscalizar al Gobierno en funciones. Permítanme, para contestar a lo que decía el señor Puigdemont, gobierno brillante. Bueno, bajo los gobiernos brillantes que nos han llevado a esta situación, la tasa de riesgo de pobreza es del 20% y para la pobreza infantil 28%. La educación ha perdido 1.200 millones desde 2010 y ahora tenemos 13 millones en becas de comedores cuando teníamos mucho más en 2010. Brillantez, pues permítanme decir que lo pongo en duda, permítanme que lo ponga en duda, repito, y hay algo que ha sido señalado en otras intervenciones, el plan de choque. El Gobierno puso sobre la mesa como un elemento de negociación para la investidura. Permítanme que llame la atención sobre este extremo. Si un Gobierno en funciones puede tomar disposiciones e intervenir para mejorar la situación de la ciudadanía, tiene la obligación de hacerlo sin negociar nada con nadie. Es un plan de choque. Brillantez y salutaciones, pues no muchas, y permítanme que lo diga de esta manera. Hay que decir también que entre los olvidos significativos de la intervención del señor Puigdemont nos falta algunas cosas, se han dicho bien, pero un error significativo ha sido la falta de hablar de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, colectivos que ven todavía sus derechos despreciados, como los gays, las transexuales, etc. Espero, no lo ha dicho el señor Puigdemont, y es una pregunta para que nos puede contestar después. Hay que cumplir la ley de igualdad votado por el Parlamento. Será un gobierno paritario. Esto es obligatorio desde el punto de vista ético, político y respetar la legalidad de esta Cámara. Ha sido un largo periodo de negociaciones en el cual se nos dijo que había que dirimir cómo, cuándo, qué en un camino marcado por la declaración del 9 de noviembre. Podemos contestar que lo único que estaba en juego en estas conversaciones es quién tenía que ser el presidente de la Generalitat y formar su gobierno. Hablamos desde hace mucho tiempo, hablando del proceso, justificando todo en nombre del proceso, y ahora no sabemos muy bien en qué consiste este proceso. Es verdad, somos partícipes. Es cierto que hay unas insoslayables deseos de la sociedad catalana para alcanzar
unos derechos que quiere. Durante tanto tiempo hemos asistido también a una actuación partidista por parte de Convergencia Democrática, planteando unas pretensiones que no habían sido las suyas para perpetuarse en el gobierno. Permitir que Convergencia Democrática se rehaga el 20 de diciembre en las elecciones generales. Se ha visto muy claramente que se ha salido una Cataluña mucho más compleja, distinta de las que salen los discursos oficiales, preocupada por los problemas sociales, con los trabajadores, con la gente sencilla. Somos conscientes y lo entendemos perfectamente que para Convergencia tener en mano los resortes del gobierno es decisivo para recomponer un partido en caída libre, desgastados por sus recados y ahogado por los asuntos de la corrupción. La familia Pujol, y cito la expresión del juez, que lo llama una organización criminal, nos recuerda esta situación. Los resultados del 20 de diciembre han tenido unos efectos colaterales y el señor Mas hoy no es candidato a la presidencia de la Generalitat. Tiene que ver con que 1 millón de catalanas y catalanes el 20 de diciembre votasen a favor de candidaturas del cambio, muy distinto de lo que representa ahora el actual gobierno de la Generalitat de Cataluña. Lo dijimos ya el 27 de septiembre en la fallida reunión de investidura. Teníamos que votar sí o no, y el país votó la catalana diciendo sí, pero no. Y entonces todo ha sido despropósitos. Se ha recordado muchas veces que tenemos una mayoría parlamentaria que le falta valentía para hablar con su electorado y decirle la verdad, que es muy dura. El plebiscito no se ganó. El plebiscito que nos prometían los que lo organizaron y convocaron las elecciones. Tuvieron un mandato para formar un gobierno, pero no para llevar a término unos proyectos unilaterales. Estos meses inacabables han revelado muchas cosas. Se hablaba de un plan de choque con medidas ya comprometidas y nunca realizadas por el gobierno de Convergencia. El anuncio de una previsión de gastos sociales extraordinarios de 270 millones de euros, el 0,5% del presupuesto de la Generalitat, medidas que tenían que provenir de unos presupuestos inciertos y otros que tenían que ir para una Cataluña independiente. Para la gestión del agua, no sabemos si el futuro presidente Puigdemont asumirá el fiasco de la privatización de aguas del Ter y del Llobregat, que se convirtió en una línea roja convergente durante las conversaciones con la CUP, igual que los conciertos con las escuelas religiosas de élite que segregan por sexos y los intereses privados en la sanidad pública como en Lérida, la promoción del turismo sanitario. No sabemos, como nos dijo el señor Mas en la otra sesión de investidura fallida, la renta para la ciudadanía es muy bonito, pero nos podemos comprometer. ¿Cuál es el nivel de dedicación y esfuerzos que cuenta promover el gobierno que nos propone el señor Puigdemont? Y abajo de todo, la investidura del señor Puigdemont se produce a cambio de nada, de humo. Ni siquiera hemos oído el compromiso de la retirada por parte de la Generalitat como acusación particular contra los activistas sociales inculpados en casos muy terribles. No ha habido un gesto simbólico, no se ha hablado de ello. Tenemos un sentimiento de que se trata de perpetuar todo un sistema de gobernanza y de trabajos que han demostrado muchísimo que van en contra de los intereses y las necesidades de la mayoría de nuestro país. Habría que añadir que la investidura se hace a cambio de una ilusión, la ilusión de proceder en un proceso que se ha demostrado impracticable
en los términos unilaterales planteados. El gobierno que surja de esta investidura dudamos de que pueda llevarnos a ningún sitio ni solucionar el problema social. Las medidas que nos prometen llevan años discutidas y nunca se han puesto en marcha. Se hará una ley electoral, lo hará la gente que se ha opuesto a la ley más representativa y necesaria para este país, pero le interesa otra ley electoral. ¿Qué garantía, qué credibilidad tenemos que los que se han opuesto a todas estas medidas y a estos cambios, cómo lo van a hacer ahora? Por magia. Han traicionado su palabra muchas veces. Ha quedado muy claro para nosotros, es clarísimo que no habrá ninguna desconexión. Esta desconexión de la cual se hablaba en la resolución famosa del 9 de noviembre, porque no hay legitimidad democrática para hacerlo, ya se ha dicho. No hay bastante gente, no hay bastante porcentaje de la ciudadanía que apoye esta pretensión y le dé fuerza. También se ha recordado, aquí no se puede resolver con engaños aritméticos. Corregir en una negociación lo que en las urnas no se nos dio. Todo el mundo se ha puesto las manos en la cabeza. Y esto no habla bien del concepto de la democracia política, que tiene que respetar lo que han dictaminado las urnas. Es un principio fundamental y las trampas parlamentarias no pueden traicionar lo que dicen las urnas. No hay una fuerza social mayoritaria, ni apoyos externos, ni recursos propios para llevar a cabo esta desconexión. Yo le preguntaría al señor Puigdemont, ¿pero usted cree seriamente que de manera voluntarista y unilateral se puede crear una agencia de la seguridad social y montar una seguridad social independientemente de las relaciones con el Estado español? Si usted se lo cree, está soñando tontamente. Y si no se lo cree y no nos lo dice, pues tampoco funciona. ¿Cree realmente que vamos a montar unas aduanas de manera unilateral? Hay dos maneras para alcanzar una independencia. ¿Por la fuerza o por negociaciones? La fuerza no la plantea nadie. Ustedes deberían buscar mayorías que les permitirían negociar con el Estado español una salida digna, pero la ruptura unilateral no solo es ilegal. Nosotros no somos fetichistas de la legalidad, pero desde el punto de vista democrático no es legítima. Es un engaño, una fanfarronada que nadie se cree, nadie se lo cree. Cuando se votó aquí la resolución del 9 de noviembre, los consejeros que salieron aquí están implorando al Estado español. ¿De qué desconexión están hablando? Nadie se lo cree. Nosotros no nos lo creemos. Se trata de ganar tiempo y permitir que durante algunos meses se rehaga un partido en caída libre. Este es el fondo de la cuestión. Pero, sin embargo, la reactivación de este discurso le va fenomenal al señor Rajoy, que lo va a utilizar como espantapájaros para hacer una coalición para salvar la unidad de España. El escenario de choque de trenes institucionales resulta completamente negativo para los derechos sociales y políticas de Cataluña. Es un escenario de bloqueo y decadencia, un escenario en el cual no vamos a colaborar. Al revés, tenemos que abrir una vía alternativa. Hay que hacer un cambio de rumbo. Es el momento de darse cuenta que hay que emprender otro camino, un camino que se base sobre unas políticas consecuentes de rescate ciudadano, de reactivación de la economía con criterios sociales, igualitarias, de medio ambiente, de género, de servicio público, del bien común, un camino que rehaga la mayoría social con el derecho a decidir con un referéndum pactado, un camino que nunca hubiésemos tenido que dejar para responder a las aspiraciones democráticas de Cataluña. Tiempos constituyentes, se ha roto el contrato social sobre el que se basaba la arquitectura
que gestionaba el bipartidismo, un régimen, recuérdenlo, Convergència i Unió y el pujolisme tomaron parte en su elemento constitutivo. El 15M hubo movimientos sociales, todas las placas tectónicas de la sociedad española han visto que hay unos cambios que pueden existir, vistas las distintas mareas que han representado y representan muchas posibilidades de cambio, no solo para la sociedad española, sino para la sociedad catalana también. Necesitamos un cambio de rumbo. ¿Qué papel jugará el gobierno del señor Puigdemont? Insisto en la pregunta, ¿quiere inscribir su acción basándose en la resolución del 9 de noviembre a la que nadie cree? Necesitamos un gobierno capaz de promover una amplia base social para el cambio, un gobierno que tenga como prioridad el rescate ciudadano y la defensa de los servicios públicos. Esto va a cohesionar la nación. Ustedes se lo están cargando con las políticas de privatización. Hay que priorizar los recursos financieros que existen y hay que ampliarlo, hay que renegociar la deuda de la Generalitat, estudiando los techos de deudas insostenibles. Hay que luchar contra la corrupción y el fraude, cosa olvidada, repito, en los discursos de investidura que estamos oyendo aquí. Necesitamos un gobierno para levantar al país, que aúne a la gente diversa en materias de identidades culturales o de preferencias políticas en cuanto a las relaciones entre Cataluña y España, pero que esté unido con un deseo democrático de dar la palabra a la ciudadanía. Hay miedo a las urnas y parece una enfermedad contagiosa. Aquí en Cataluña y en el Estado español se tiene miedo al referéndum. Es una especie de gripe en los tiempos que vivimos. Hace algunas semanas, justamente, el señor Mas aquí ironizaba sobre las complicidades que obtendrían en España los que hablaban de referéndum. El 20 de diciembre han dado respuesta. Los partidarios del referéndum ganaron las elecciones en Cataluña y se vio muchas cosas en el Estado español. Un centenar de diputados y diputados del Congreso de los Diputados defiende el derecho a decidir. Hay un movimiento profundo en la sociedad española para abrir las perspectivas a nuestras aspiraciones. Mayorías aritméticas. Hay una inestabilidad política debido a las elecciones. El PP ha perdido la mayoría absoluta que no ha ganado Ciudadanos y el PSOE no quiere reconocer la realidad plurinacional de España y no vuelva al derecho a decidir de sus pueblos. Mientras todo esto sucede, Bruselas espera un nuevo gobierno en Madrid y en Cataluña para presentar un nuevo pliegue de exigencias de recortes para obligarnos a sumarnos a los esfuerzos bélicos de las potencias europeas en Oriente. Eso haría temblar a un gobierno. Y no tenemos gobierno ni en Madrid ni aquí. No tendríamos que facilitar con nuestros actos y palabras que se llegue a formar un gobierno en Madrid hostil a Cataluña. Tendríamos que trabajar justamente para abrir otra vía. Porque son tiempos de cambio y son tiempos abiertos de agotamiento institucional en los que será decisivo abrir caminos que permitan la voluntad de cambio de la ciudadanía. Y termino ahora. El independentismo de izquierdas tiene que entender que no saldremos de esto bajo la hegemonía de una derecha neoliberal que es la que está en cabeza de la Generalitat, que representa mucho más el pasado que el futuro de este país.
Respetamos, por supuesto, el acuerdo entre las formaciones que quieren propiciar esta investidura. La respetamos justamente y compartimos con muchos sectores de la izquierda independentista, la justicia social, el progreso, la equidad, y esperamos que si este acuerdo será un obstáculo o no para que las fuerzas progresistas de esta Cámara lleguen a trabajar juntamente como lo hemos podido hacer juntamente durante tantos años. Esto sería una prueba de los hechos tanto para vosotros como para nosotros. Damos el beneficio de la duda a todos, pero ponemos el dedo en la llaga y la realidad es si suponemos bien o mal y si somos capaces de estar a la altura de nuestras necesidades. Francamente, el socialismo catalán tiene que hacer un pensamiento y se dé cuenta que no puede seguir arrastrado por el inmovilismo y dando la espalda al derecho a decidir del pueblo catalán. Termino con esta frase. Nuestro no a la investidura del señor Puigdemont en realidad es una mano tendida a las fuerzas progresistas democráticas de este país para hacer una gran alianza para el cambio, y cuanto antes mejor, porque es la única respuesta a los tiempos que se nos avecinan.